Hola, buenas tardes a todos. Este es el tutorial para explicar cómo funciona el análisis de datos en una base que contiene diagnósticos de reumatología. Este enlace se va a poner a disposición de los participantes en el curso virtual para facilitar los ejercicios y este tutorial facilitará recordar los pasos. Ustedes reciben la base de datos directamente en la aplicación. Cuando ustedes abren el enlace, sale este OK de que la base de datos ha sido cargada con éxito. Una vez eso se da, van a poder hacer filtros por las diferentes categorías que tiene la base de datos. Esta es una base de datos muy completa que hemos ido construyendo en el tiempo. Son registros de pacientes a los cuales en algún momento se les realizó algún diagnóstico relacionado con artritis reumatoide o cualquiera de las enfermedades autoinmunes. La idea es que ustedes puedan realizar diferentes filtros y podamos armar una descripción que nos facilite la construcción de un pago por episodio. Aquí inicialmente vemos que existen unos parámetros de fecha. Esta base de datos está del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. Hay más registros, pero para el análisis vamos a facilitar ese periodo de tiempo. La herramienta permite hacer análisis por valor o por costo de prestación. Para el ejercicio actual vamos a quedarnos únicamente con el dato de valor y permite hacer el análisis por paciente o por prestación. Como estamos hablando de pagos ajustados a condiciones clínicas y las condiciones clínicas están asociadas a los diagnósticos de los pacientes, aquí el protagonista será el paciente, sin que quiera decir que la prestación de servicios de salud y el análisis por prestación también es una posibilidad, pero en este ejercicio no la vamos a utilizar. Las dos fórmulas pueden ser complementarias, no necesitan ser excluyentes, pero pues será muy interesante ver cómo queda la descripción cuando hacemos el análisis por paciente. Aquí vemos que podemos aplicar diferentes filtros, como les decía. Vamos a empezar conociendo la base de datos. Vamos a ver, me voy a adelantar un poco y me voy a ir a descriptiva y le voy a pedir que por favor me haga la descripción por tipo de servicio para ver de cuántos registros estamos hablando. Esto es una base de datos de 2099 registros que corresponde a 647 pacientes para un total de 183 millones de pesos. Lo que les decía de los valores, esta es una base de datos didáctica, no necesariamente corresponde a la realidad de los contratos o de los convenios que ustedes tengan con las entidades aseguradoras. Conociendo esto, vemos que existen diferentes tipos de servicios aquí relacionados, unos con mayores frecuencias. Esta frecuencia que aparece aquí es frecuencia de paciente y otros con menos. Entonces, quisiéramos ver, bueno, qué diagnósticos tienen aquí definidos. Entonces, vamos a sacar una descriptiva por descripción de diagnóstico y aquí vemos diferentes tipos de patologías, incluyendo probablemente comorbilidades de pacientes que fueron atendidos y que terminaron con otro diagnóstico. Lo podemos organizar de mayor a menor y pues vemos que la gran mayoría de pacientes corresponden a artritis reumatoide, otras formas de lupus, lupus sin otra especificación, artritis reumatoide seropositiva sin otra especificación, artritis no especificada, juvenil, poliartritis, etc. Y aquí vemos pues toda la gama de posibles diagnósticos que tiene la base de datos. Entonces con eso vamos a devolvernos a opciones y vamos a utilizar una columna muy interesante que tiene esta base de datos que corresponde a una descripción de categoría especial. Esa descripción de categoría especial es una serie de parámetros que nosotros hemos incluido de acuerdo al CIE-10 que tiene el paciente y podemos categorizar esta base de datos didáctica. La usamos para
para otros análisis, entonces, pues generalmente tenemos VIH, enfermedades como cáncer, infecciosas, etcétera. Aquí pues podrán ver que hay códigos sin categoría especial y códigos de reumatológicas. Entonces vamos a utilizar el filtro que dice reumatológicas. Aplicamos filtros y si nos devolvemos a ver la estadística descriptiva, nos actualiza y pues han disminuido los pacientes porque aplicamos un filtro. Entonces probablemente aquí ya tenemos los relacionados con enfermedades reumatológicas que corresponde a 1.798 registros, 573 pacientes con un valor de 169 millones de pesos. Y sabemos que estamos haciendo un análisis con una más específico de la enfermedad. Si queremos ver otro tipo de filtros, podríamos decirle, por ejemplo, que queremos ver únicamente los pacientes de un tipo de diagnóstico y podríamos hacer el filtro por la descripción del diagnóstico y la descripción del diagnóstico está aquí. Cargamos el filtro y nos aparecen los que vimos en la descriptiva. Y vamos a decir que queremos únicamente ver la artritis y no queremos incluir el lupus. Entonces podemos seleccionar uno por uno. Si la lista fuera muy grande, podríamos escribir aquí artritis y él nos selecciona únicamente los casos de artritis y podemos dejar por fuera el lupus. Y aplicamos el filtro y nos vamos a nuestra descriptiva y tenemos únicamente los casos de artritis. Y sobre esta podríamos hacer el resto del ejercicio. Ahora, como ya sabemos que tenemos seleccionados los pacientes con diagnóstico de artritis, vamos a ver, bueno, qué servicios se le prestaron a esos pacientes. Y aquí aparecen los agrupadores de servicios que se utilizaron: laboratorio clínico, honorarios, insumo, procedimientos, abreviado, apoyo diagnóstico, medicamentos, estancias, quimioterapia, que probablemente se refiere a clínica de infusiones, oxígeno, cuidado domiciliario, terapias y ambulancias. Podemos validar o evaluar, si recuerden que siempre les hablo de que tenemos que identificar los outliers para ver, bueno, estos son medidas de tendencia central y medidas de posición. Tenemos la media, el percentil 50, el 75, el 90. Hacemos cálculos con las medidas truncadas para sacar los extremos de los datos, la desviación típica, el coeficiente de variación, el mínimo, el máximo y el rango. Entonces aquí tenemos todas las métricas, pero quisiéramos ver, por ejemplo, por tipo de servicio, los pacientes que se salieron de lo normal y nos permite hacer el cálculo del outlier por el método del percentil o por calcularlo por el índice intercuartílico. Entonces aquí, con un índice de 1.5, nos salieron 149 registros por tipo de servicio y nos define dónde están esos mayores valores. Si lo queremos hacer más estricto, podemos hacerlo con 3 y pues salen 57 registros. Probablemente es más fácil salir a revisar estos 57 registros y no deja por fuera tanto. ¿Qué sale? El dato del paciente, el tipo de servicio y el valor. Con estos datos, el ejercicio que normalmente uno hace es ir a buscar, bueno, ¿qué le pasó a estos pacientes que se salieron como mucho de los cálculos medios? Y probablemente de esa caracterización de identificar qué les pasó a esos pacientes, podemos delimitar y definir las exclusiones o los límites de hasta dónde podemos llegar con un pago agrupado. Para eso sirve esta función. Podemos irnos a gráficos y quisiéramos ver, bueno, estos pacientes queremos ver la distribución por edades y por género. Aquí en el valor de la X ponemos la edad máxima. Yo sé que hay un paciente de 106 años por ahí y pues me sale la distribución por edades y aquí los vemos
menores de 25 hasta 50, hasta 75 y hasta 100. Y vemos pues que la mayoría de los pacientes están por encima de los 40 años y que existe presentación tanto femenina como masculina. Podríamos hacer estas gráficas, por ejemplo, para ver cómo están distribuidos los pacientes por los municipios. Vamos a tratar de hacerla con el nombre del municipio. Aquí no le ponemos 0 y podríamos dejar que nos filtre, que nos muestre por género. Entonces aquí vemos que la gran mayoría de pacientes son de la ciudad de Cali, que algunos son de Palmira y otros de Tuluá. Ya podemos ver toda la distribución por municipios. Ahora, podríamos decirle acá, con esa gráfica, nos podríamos devolver y decirle que por favor nos filtre por el nombre del municipio, perdió, por el nombre del municipio, que solamente queremos ver los pacientes de Cali. Y aplicamos el filtro y de ahí en adelante todos los datos cambian porque se filtran desde el principio. Y pues miremos a ver la gráfica, qué pasa con la gráfica. Entonces nos quedan solamente los pacientes de Cali. Esta gráfica, este tipo de gráfica, la caja de bigotes, me gusta mucho porque nos permite visualizar la descriptiva y podríamos decirle que por favor nos saque los valores. Creo que vimos unos outliers de 20 millones, que queremos ver la distribución de todos los servicios. Vamos a seleccionarlos todos o uno por uno y vemos pues la estadística descriptiva graficada para cada uno de los servicios, donde el valor, digamos, la mayor representación está en medicamentos y por eso la gráfica se ve mayor. Si quisiéramos hacer el análisis de estos que se ven aquí como disminuidos, achicados, pues simplemente podemos decirle que por favor vamos a hacer el análisis uno por uno y cogemos apoyo diagnóstico, por ejemplo, le bajamos el rango a los datos, pasamos de 20 millones a 2 y vamos a ver el apoyo diagnóstico solito. Cuando nos paramos en la gráfica, podemos ver la distribución, todos los datos de la estadística descriptiva que nos sirven para el análisis. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer sus gráficas por tipo de servicio. También lo pueden hacer por las diferentes categorías, variables cualitativas que tiene la base de datos. Entonces, por ejemplo, ustedes pudieran hacer el análisis por severidad. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que hay severidad mediana, menor y mayor. Y pues van a ver la diferencia entre las severidades. Las severidades en esta base de datos fueron realizadas porque hicimos el ejercicio de construir grupos relacionados de diagnóstico. Entonces, por ahí van a encontrar una columna que se llama grupos relacionados de diagnóstico y la idea es pues que eso haga parte del ejercicio y encuentren eso. Y las severidades pues permite ver esas clasificaciones de los pacientes de acuerdo a su situación de salud. Luego, con base en la descriptiva que tengamos acá montada, que podría ser por esta categoría de tipo de servicio, porque ya la tenemos filtrada por diagnósticos, podríamos pedirle que hagamos una descripción, que hagamos una descriptiva, por ejemplo, por descripción de la categoría diagnóstica mayor. Aquí vamos a usar el nombre del GRD, perdón. Y nos saldrían los GRDs en palabras, porque lo pusimos así para facilitar la explicación, y nos saldrían las métricas calculadas de cada uno de los grupos, de cada una de las categorías diagnósticas y si fue hospitalizado, ambulatorio, etcétera. Suponga que usted es un prestador en el cual usted es solamente un servicio ambulatorio y entonces pues no va a incluir en el cálculo GRDs hospitalarios. Entonces coloca el nombre del GRD y le dice que por favor le traiga únicamente los ambulatorios y podría estar haciendo una descriptiva únicamente de los ambulatorios.
Y con esta descriptiva podría ir a hacer la nota técnica, puede hacer la nota técnica por la descripción del GRD o se puede devolver y hacerla por el tipo de servicio. Obviamente ya aquí ya tiene filtrado que son pacientes, volvámonos a opciones, que son pacientes reumatológicos, que está tomando únicamente los casos de artritis, que solamente está incluyendo los pacientes de Cali y que solamente está tomando GRDs ambulatorios. Y ahí tiene un buen filtro para los pagos agrupados a condiciones clínicas. Y en la descriptiva tiene esos pacientes filtrados y tiene organizado la descripción por los tipos de servicio. Y con esa información, pues puede venir acá y decirle que usted conoce que esa es una población de 120.000 afiliados, es un ejemplo para el ejercicio didáctico y crea una nota técnica con base en eso. Esta nota técnica calcula diferentes escenarios con las diferentes métricas de la estadística descriptiva y usted podría entrar a trabajar en una negociación con un pagador sobre estos servicios. Puede hacerlo agrupado y estos valores de suma totales corresponderían a un pago global o puede únicamente definirlo por el valor del episodio. Y recuerden que en el valor del episodio se paga cada vez que el episodio ocurre. Entonces aquí tenemos los diferentes episodios. Si lo tuviésemos organizado por categorías diagnósticas, pues podría salir por categorías diagnósticas. Esta la pueden bajar a Excel y la pueden trabajar, la pueden transformar, cambiar, quitar de acuerdo pues como a los análisis, a la oferta institucional que ustedes tengan y pues trabajar en ese sentido para facilitar los ejercicios. La idea es ayudarlos a construir escenarios de negociación que les permitan incursionar o desarrollar pagos agrupados. Hay muchos prestadores que ya conocen muy bien estas dinámicas. Probablemente para algún prestador que ya tenga ese ejercicio realizado, pues lo novedoso de esto es la analítica de datos que se facilita de una manera supremamente ágil y pues que facilita que, por ejemplo, una vez se realice la agrupación, pues los mismos datos que cada mes se generen facilitarían el seguimiento que a veces es tan demorado y pues necesitamos que información para tomar decisiones. Entonces, esto facilita el ejercicio. Bueno, esta es la base de datos. La idea es que ustedes puedan encontrar sus propias opciones, que ustedes puedan hacer categorías, filtros por categorías, que encuentren cosas especiales en la base de datos que permitan el análisis. Las descripciones, las propuestas que hagan, pues están invitados a que la publiquen en el foro de Hospital Digital, que también hemos construido un tutorial para facilitarles el registro y construyamos conocimiento y experiencias a partir de estos ejercicios prácticos. Muchísimas gracias y estaremos viéndonos pronto.